Palabra de músico. En el derivario. Y estamos con Sebastián en línea, aquí cara a cara a través de un Zoom, una mañana lluviosa, mate de por medio, para conversar sobre este disco, sobre su música, sobre su ser músico. Así que bueno, buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Es un placer seguir abriendo la charla sobre este nuevo disco que me viene trayendo mucha alegría, sobre todo en este sentido de compartir e ir abriéndolo en distintos espacios y charlándolo, que eso es interesante. Bien, bien, tu segundo disco, ¿no? El anterior, historias del aire, ¿no? ¿Sí? ¿Así? Historias del aire. Historias del Aire, el primer disco de Sebastián, y este es el segundo que sale. Contanos un poco qué abreva este disco, por qué caminos anduviste en la composición para poder llegar y construir este nuevo disco. Bueno, es un disco bastante intimista o bastante personal, yo lo llamaría. En lo que es la línea compositiva. Yo tengo como varias facetas compositivas. Yo vengo también de la rama del teatro, o sea, hago teatro y me gusta y tengo toda una faceta más teatrera en la música, ¿no? Como esa mixtura más expresiva o quizás hasta por momentos más metiéndome en lugares más absurdos o cómicos de la música. Pero no, este es un disco como particularmente personal, donde la línea compositiva es mucho más, está más directamente relacionada con lo vivencial propio, de alguna manera. Y eso creo que lo hace bastante particular en ese sentido. Quizá en el disco anterior y o sea, en el disco de Historias del Aire había una mixtura donde aparecía un poquito de lo lúdico, un poquito de lo absurdo por momentos, y también lo personal, y acá se dio que, bueno, me aboqué y terminé de desarrollar las canciones que tienen distintos momentos y distintas facetas, pero están siempre surgidas de lo vivencial, digamos, yo lo llamaría. Bien, y en un recorrido, podemos decir, en una paleta sonora muy, si bien homogénea, muy variada, ¿no? Claro, buscamos que haya lo trabajamos con un productor que fue quien laburó conmigo más, así, codo a codo, y buscamos digamos, cuando uno busca el disco, busca cierta homogeneidad o cierta lógica en común del trabajo, pero sí tiene distintos tipos de ritmos que se van fusionando y metiendo en el estilo, ¿no? Porque hay un estilo que es medio como el propio, que yo ya lo reconozco como algo que me surge como estilo propio, que es, el formato es el de la canción, ¿no? Nunca deja de ser canción, donde van interviniendo los ingredientes. Y bueno, el trabajo más que nada fue ese. Las canciones, algunas tienen casi 10 años, no 10, pero 8 años, y otras quizás tengan 2 años. Entonces, encontrar una lógica en común y hacer que convivan en el disco sonoramente y sin que pierdan cada una su particularidad. Bueno, ese fue el mayor trabajo durante este tiempo. Y algo que yo vengo mencionando siempre, el atravesamiento que tiene, no sé si está bien dicha la palabra, por la pandemia, ¿no? Claro, O sea, en el modo de realizar. en Eso el, fue bastante crucial, o sea, a la hora fue determinante del material al que llegamos. claro, pero digo, esta pandemia atraviesa a veces, ha atravesado, podemos decir, en una producción de composición, porque bueno, se genera un vacío y ese vacío se, se va llenando de alguna forma con creación. En otros casos tiene que ver con terminar de cerrar, en otros casos tiene que ver con ver
y concluir de alguna manera el disco. Este disco estaba, ¿no? Antes de, podríamos decir, casi estaba. Para mí el estar en la cabeza implica estar, ¿no? Sí, estaba, pero sí, yo siento que tomó otra dimensión. Tomó otra dimensión, otra importancia, por lo menos personal. O sea, no sé si hubo algo de lo que circulaba, quizá hasta, ¿no? Esta situación quizá más límite en la que nos vimos todos, donde bueno, se ponen en juego cuestiones más existenciales y de prioridades, ¿no? En relación a la vida, quizá tomó más importancia y eso se vio reflejado en el trabajo. Fue un disco en el cual fuimos y vinimos en relación al desarrollo también, ¿no? No es que fue lineal hacia adelante la construcción y dale que va y llegamos. No, en un momento nos vimos como, che, pará, dijimos, ¿viste? Me parece que nos estamos yendo a un lugar que no sé si era el que queríamos. Entonces, digamos, desatamos situaciones y volvimos a organizar. Y eso yo creo que tuvo que ver la pandemia también. De hecho, Bueno, la selección de temas, o sea, originalmente yo empecé a trabajar sobre 12 canciones, terminaron quedando estas 9. Había algunas canciones que eran más, yo tengo otra línea, digamos, compositiva que es un poquito más lúdica y, si se quiere, infantil. De hecho, seguramente en algún momento saque algún disco para niños, en realidad para la familia, ni siquiera diría que es para niños, pero es como música para toda la familia, como, qué sé yo, María Elena Walsh es para toda la familia, para mí me para toda encanta la familia, escucharla. sí. Digo, para quitarle la cuestión de que es música para niños solamente, ¿no? Entonces quedaron estas canciones que fueron más lo personal, más ciertas cosas que yo quería decir y necesitaba terminar de plasmar. Fue por ahí la cosa. Bien, claro, además digo, un disco intimista, cuando vos decís, bueno, es un disco muy, muy de adentro mío, qué sé yo, bueno, cuando lo cerrás, pasan un montón de cosas que te atraviesan y no es el mismo, no es el mismo que compuso, el mismo que está grabando, ¿no? Totalmente. O sea, fue algo que ocurrió. Yo cuando hice Al Sol que Salga, que fue la canción que sonó hace un ratito, la hice en otro contexto, desde otro lugar, y si bien siento que hay cosas que habla que siguen teniendo vigencia, y eso es algo que también me ocurrió, que sentí que tenía vigencia lo que estaba diciendo, yo era otro, hay una transformación que se produce. El disco lo comenzamos a hacer en el 2019, o sea, pre-pandemia, entonces, digamos, la realidad era otra, y cuando ocurrió la pandemia hubo un quiebre, ¿no? Hubo un parate del disco, y en ese descanso empezamos ya a trabajar a distancia con Eugenio, que fue con quien lo grabé y quien mezcló y produjo, también fue quien grabó muchos instrumentos. Y ahí empezamos a trabajar a distancia. Ahí fue cuando me compré una placa de sonido, un micrófono, terminé de grabar las voces en mi casa. Las voces las terminé de grabar en mi casa y fue un momento, yo lo disfruté muchísimo. O sea, fue algo inimaginable, o sea, no me lo había imaginado que iba a terminar así, y sin embargo fue algo muy disfrutable también para mí. Claro, Lo hice con un tiempo que rara vez uno puede lograr en un estudio, una relajación, que bueno, la verdad que también lo valoro como situación. claro, bueno, algo que nos pasó también en estos tiempos es como que al no poder salir el universo, construimos las partes del universo que nos interesaban adentro de casa, ¿no? Claro. Te llevaste un estudio, y bueno, esto genera como otra dinámica, ¿no? Además, pensando esto, ¿no? El ir a grabar implica toda una cuestión de vinculaciones y cómo se siente esto de grabarse a sí mismo, ¿no? De alguna forma. Es un ejercicio que se vuelve distinto. O sea, para mí grabar siempre es un ejercicio. Lo considero una práctica muy enriquecedora.
donde aprendo mucho siempre, te devuelve, te devuelve inmediatamente lo que estás produciendo con la posibilidad, digamos, y a diferencia de un ensayo donde uno puede estar practicando y sonando, y puede tener un registro de eso, pero nunca es el mismo registro que el que uno puede después ver por fuera, ¿no? De lo que está produciendo. Así que para mí es muy enriquecedor y te permite esto, ¿no? Como decir, a ver, probar, ¿no? La idea de esta de que pruebo una voz, una intención en la voz. A mí me gusta mucho buscar desde la voz y disfruto mucho el trabajo vocal, digamos, es uno de los territorios en los que más disfruto desarrollarme. Entonces a veces buscarle esa intención, esa expresividad justa, ¿no? A cada momento. Es un trabajo que me encanta hacer y el poder hacerlo tranquilo en casa, volver a escuchar y decir, no, bueno, acá le voy a dar un poco más de aire a la voz, o no sé, le voy a dar un poco más de peso o más rasposidad, no sé, como para decir algunos Sí, 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 sí. elementos que, para que se entienda. Buscarle esa particularidad, bueno, eso realmente lo pude hacer de la manera que lo hice estando en casa. Bien, te obliga también a escucharte, ¿no? Te obliga a escucharte y te obliga a escucharte sin estar atravesado por la escucha del otro. Digo, en un estudio tenés gente que te está escuchando y que te puede hacer algún aporte o algo, y acá es como que es un diálogo con vos mismo, de alguna manera, ¿no? En el estudio en general uno se marea. A mí, mi experiencia, porque hay muchas voces, entonces, bueno, hace otra toma y uno ya no sabe cuál es la toma. A mí me creo que me había gustado esta, pero realmente hay un mareo que se produce. O sea, uno no entiende muy bien qué es lo que hizo hasta que después lo escucha. Esto de permitirse escuchar, de grabarlo, dejarlo, irme, volver al rato y escucharlo, a mí me parece que está interesante. O sea, yo sentí que gané un territorio de comodidad en el buen sentido de la palabra, que, nada, que lo disfruté mucho además, y se dio por esta situación particular. Yo no creo que se hubiera dado, por lo menos al momento, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Claro, claro, claro. Hacemos un cortecito, Sebastián, y volvemos y seguimos conversando con él sobre este lanzamiento, sobre este nuevo disco, sobre este producir, haciendo, podríamos decir, con la pandemia de fiambre, de jamón del medio, ¿no? Proyecto armado, pandemia en el medio, bueno, y salir ahora al mundo con lo que uno fue haciendo cuando pudiste entrar en estudio, ¿no? Esto, ¿habías grabado algo antes de la pandemia o estabas en etapa de producción, de probar sonido? ¿Habías hecho ya Sí, 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 estudio? muchos instrumentos fueron grabados en el estudio. Ah, Eh, bien, Guitarras, bajos, acordeón, muchas percusiones fueron grabadas en el estudio. antes. Sí, 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 previo a la pandemia. Lo que más se terminó de desarrollar durante la pandemia fue bueno, los instrumentistas que tocaron desde sus casas, o sea, tanto el baterista que fue Manuel Vergallo, Matías Merelli que tocó bajo, Mariano Acef que tocó un bajo acústico también, y Pablo Peralta que grabó un cello, todos desde sus casas, y yo grabé desde mi casa las voces y las texturas sonoras que conforman al disco. Es un disco que fue, que se le buscó esa particularidad sonora también desde la textura y desde lo que yo llamo el espacio sonoro en un sentido teatral, ¿no? En el teatro se habla de espacio sonoro. Esa atmósfera, ¿no? Como si uno lo escucha con atención, las canciones tienen atmósferas que, que le son propias. Bueno, eso fue buscado y fue transitado durante la pandemia.
Bien, bien, un laburo también hacia adentro, ¿no? Porque esta cuestión de la construcción de las atmósferas, de los climas, tiene que ver con un cómo estoy y cómo me siento, ¿no? Y cómo estoy frente a esto, y de alguna forma también cómo vuelvo a leer todo lo que me pasó en otra clave, ¿no? Exactamente. Bueno, Días y Cuerdas se llama el disco, ¿no? Claro, 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 claro que sí. Cuerdas, lo podría explicar quizás porque es el nombre, pero, o quizá no, y está bueno que quede como algo. No, está bueno porque la cuerda, digamos, no sé, yo vengo de un poco del palo de la ciencia, y la cuerda a veces es otra cosa también, ¿no? No. Y sí, 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 tiene que ver con las gráficas, con modelos, tiene que ver con un montón de cosas, pero contanos un poco de qué son estas cuerdas de las que vos hablas, sí. Bueno, el último tema del disco, que fue el que sonó también recién, se llama De Cuerdas. Claro, Y bueno, buscándole el nombre al disco, había surgió la idea de las cuerdas como algo que tiene muchos sentidos posibles, ¿no? Que son las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, son las cuerdas que se le puede dar a un aparatito, o sea, la cuerda, también la cuerda tiene que ver con lo mental, ¿no? Uno se da cuerda, qué sé yo, la cuerda es aquello que se tira o se suelta, aquello que ata o desata, ¿no? Y aquello que resuena, ¿no? Aquello que vibra también. Entonces, bueno, me pareció que era bastante completo en ese sentido el sentido de la palabra cuerda, y días habla como de la línea temporal, ¿no? Entonces era tiempo-espacio, días y claro, cuerdas, cada una de las cuerdas era la que marcaba qué era lo que estaba pasando en ese momento. claro, claro, el devenir, ¿no? Este devenir que no es plano, que es también un Una línea electrocardiograma en gráfica. la vida nuestra, claro, es un electro en la vida nuestra, ¿no? Pero bueno, y Y digo, contanos, como sí, que podría seguir, ¿no? Es un recorte de alguna manera. Yo lo tomo como recorte de algo que viene de antes y va a continuar, ¿no? No es una idea cerrada el disco. Y eso también me gusta. El disco termina como abierto, ¿no? Eh, como que algo, no sé, termina pero dejando algo abierto. Me parece que es un poco eso también. No, no cerrar las ideas y bueno, vendrán otros días y otras cuerdas también. seguro, seguro. Un disco de alguna forma, no sé, yo lo siento de esa manera, porque a veces sigo a los músicos, los voy a escuchar en vivo, escucho los discos que producen, y los discos son como fotos, ¿no? Son como la foto del momento, no digo la tapa, como la foto de tapa, digamos, como el registro de tapa. Hay como un placa, es un corte, y decís, bueno, acá estoy parado, ¿no? A veces algunos discos, corrámonos de aquí, de la nación, digamos, pero los que uno puede seguir músicos internacionales, estos que tienen 800 discos grabados, y podemos decir que si cada disco es una foto, algunos en la foto salieron con los ojos medio cerrados, ¿no? Algunos están bien photoshopeados, pero nada más que eso, y algunos discos son unas fotos maravillosas, ¿no? Esto es lo que ocurre, pero de alguna manera es una foto que marca un estar en un lapso de tiempo, y un ser en un lapso de tiempo, ¿no? Y un exhibirse de alguna forma en ese momento. Pero bueno, hay un antes y un después, ¿no? ¿Qué está pasando con Sebastián después de esto, ¿no? Primero, ¿viste la foto? ¿Te gustó la foto? Me gusta la foto, creo que es un A disco escuchable, o sea, mí también. disfrutable en el sentido ameno, ¿no? Como es un disco que creo que no es muy rebuscado, en el sentido que creo que puede ser escuchado por alguien que quizá no sea un melómano, por ejemplo, necesariamente. Y eso me parece que está bueno, como conservar cierto costado popular, en el sentido de, bueno, no cerrarse.
esa es una delicada línea para mí, ¿no? Donde uno a veces quiere generar algo distinto, aunque sea para sí mismo. Bueno, siempre uno, cuando produce algo, algo distinto quiere generar. Pero a la vez uno quiere compartirlo y que tenga una llegada y que esté abierto, ¿no? Como que no sea algo cerrado en sí mismo. Entonces, me parece que es un disco amable en ese sentido. Es relativamente corto y fluido de escuchar. Y la foto creo que es representativa del momento que por lo menos yo viví. Y no sé cuál será la foto que vendrá. Eso no lo puedo saber por ahora. Yo soy bastante ecléctico en cuanto a las producciones y a lo que hago. Y puede ser que me vaya para algún lugar quizás más lúdico la próxima vez a la hora de grabar un disco. No creo que, en general, trato de salirme del lugar en el que estuve anteriormente. Es un ejercicio que no es fácil porque, bueno, uno es una persona, tiene sus limitaciones como persona, artista, pero bueno, es el ejercicio que uno hace, tratar de no repetirse, pero no por el solo hecho de no repetirse, sino por el hecho de encontrar un espacio nuevo también. Hay una cosa, ¿no?, que me parece que juega acá, la, la comodidad de alguna forma, y sobre todo en el arte, ¿no? La comodidad te achancha, ¿no? Te hace menos creativo de alguna forma. El volver, el correrte del lugar e ir hacia hacia un lugar que no es cómodo, te permite también como, te interpela de alguna forma, ¿no? A veces salen cosas, a veces no salen, ¿no? Claro. Sí, sí. No es algo que creo que se busque racionalmente tampoco. No creo que lo pueda buscar racionalmente. Quizás es lo que me va surgiendo más intuitivamente o por necesidad. Yo siempre relaciono el arte a una necesidad más íntima. Entonces, tendría que ir viendo qué va pasando con las próximas necesidades. Lo que a mí me sucede todavía de una manera extraña en relación a la salida de este disco es la particularidad del contexto, donde todavía no pude presentarlo en vivo y tengo ganas de hacerlo. Entonces, como que el acto de alguna manera siento que no está del todo completo, ¿no? Y a la vez sí está circulando en estas charlas, en estos encuentros, a nivel virtual. Es la primera vez que no edito el disco físico. Bueno, es como un momento otro en ese sentido, que yo lo noto como... Que lo noto bien distinto a los trabajos anteriores, ¿no? Al trabajo que tuve con Colores Primarios, que fue la banda anterior que yo tuve, también con canciones propias, y con el primer disco solista. Bueno, no hubo presentación, no hubo salida de disco físico, no hubo abrazos, encuentros. Hay algo del ritual que se completa, ¿no? Como en la salida del disco que no ocurrió de esa manera. Ocurrió de otra, que es esta, ¿no? Que de charlarlo, encontrarse, hacerlo circular, porque la idea es que pueda ser escuchado por quien quiera ser escuchado. Yo siempre digo, ¿no? Si hay algo que no se puede es obligar a escuchar, ¿no? O sea, la escucha es algo que ocurre tiene que haber una voluntad de escucha. Pero bueno, está bueno posibilitar que sea escuchado. Entonces, que circule para mí es esa posibilidad. Claro, la posibilidad de circular y bueno, y tratar de ir armando la posibilidad de subirlo a un escenario, ¿no? ¿Hay alguna mirada, alguna posibilidad? Sabemos que lo que ocurre es que algunos sitios todavía no se han puesto a abrir, y por otro lado, ha sido muy grande la producción en estos últimos 18 meses,
y calculo que debe haber un cuello de botella en las listas de los sitios, ¿no? Cuando vas a pedir una fecha te dicen noviembre del 23 más o menos, ¿no? Exactamente. Sí, yo antes de fin de año voy a hacer una o dos presentaciones seguro. Estoy viendo cómo hacerlo. La verdad que no, todavía no están las fechas. Sé que van a ser seguro en octubre o noviembre. Y quizás no sean presentaciones tradicionales. Quizás sean en espacios abiertos. Quizás estoy pensando hacer alguna presentación en un anfiteatro abierto, quizá hasta acústico, o sea, o con muy poca amplificación. Creo que es el momento de la calle también, ¿no? En ese sentido, yo que hice teatro callejero durante muchos años, es el momento del encuentro en los espacios abiertos. Esperemos que cada vez más podamos encontrarnos en todos los espacios. Pero bueno, hay mucha hay que ir como con cautela con lo que va pasando. La Sí. sensación es que no está del todo resuelta la situación. Por más que, bueno, va mejorando, no, como que no canta victoria, ¿no? No, 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 siempre está el temor de volver a caer, ¿no? Es lo que nos viene pasando, porque bueno, todo este periodo lo fuimos viviendo de esta manera, ¿no? Adentro, afuera, guardémonos un poco más, ahora viene un peligro, no hay peligro, bueno, toda esta cuestión además amplificada porque tenés voces por todos lados que te dicen, que te hablan, ¿no? Y te dicen, cuidado, que uno lo escucha varias veces y le parece que es más grave, ¿no? Esto también ocurre, ¿no? Cuando varias voces dicen lo mismo, que está bien, que es la realidad de alguna forma, pero a uno se le amplifica, ¿no? El problema. Claro. Así que sí, la idea va a ser tener un par de presentaciones en lugares abiertos o semiabiertos, que bueno, justamente estoy elaborando esa situación ahora. Lamento no poder tener una fecha como para decirles hoy, No pero importa, no importa, lo estaremos replicando por ahí cuando salga, pero bueno, lo bueno es estar poniéndose en línea eh, para volver a las canchas, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales. El fútbol está volviendo a las canchas, la música, el arte está también volviendo a ocupar los espacios que estaban vacíos. Pero bueno, contanos un poco mientras tanto, decimos, este disco circula, este disco está. ¿Cómo escuchar tu disco? el disco está en 3 partes en YouTube. Lo subí como parte 1, parte 2, parte 3. Eso surgió porque en principio lo iba a sacar como un tríptico. Finalmente quedó como un disco unificado, pero bueno, quedó con las 3 subidas en YouTube. Y está en Spotify, iTunes y Amazon, todas las plataformas que son un montón. Yo hasta desconozco todas porque son muchas. Sí. Algunas no son escuchadas en este país, algunas son internacionales, por eso también las desconocemos. Y bueno, están para ser escuchadas tanto online como para ser descargadas. Eso está disponible. La verdad que si uno pone Sebastián Cotlear, mi apellido a veces no es tan fácil de buscar por la pronunciación, es con K, ¿no? Con K, Cotlear con K, sí, sí, sí. Y en las Encima, redes también, estás como Sebastián Cotlear, así Sebastián claramente. Cotlear o Seba Cotlear, sí, Sebastián Cotlear. Bien. Y encima el productor con el que lo hicimos tiene un apellido más complicado que el mío, entonces complicamos a cualquiera que quiera buscarnos, pero bueno, si está la voluntad nos van a encontrar. Seguramente que sí, y van a poder escuchar el disco completo, disco del que aquí solamente pudimos escuchar una parte, obviamente, porque nos hemos dedicado a conversar con Sebastián. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido esta mañana mate de por medio. Esperamos en algún momento volver a las canchas y cuando nosotros volvemos a la cancha volvemos con vino y picada, pero en un horario razonable. Ahora, si bien esto sale de noche,
si bien nuestro productor dice que cuando tiene 2 dígitos la hora del día ya se puede tomar, son las 10 y pico, pero todavía eso lo decimos en teoría porque no lo hacemos. Entonces, por ahora seguimos y lo mostramos en cámara, nosotros tenemos mates, ¿no? Así que bueno, gracias por compartir con nosotros, seguiremos con este Día Si Cuerdas. Yo agradezco siempre la escucha, Luis, y bueno, la recepción y el espacio compartido. Eso es lo más lindo que me está trayendo en este sentido este trabajo por el momento. Ya vendrá la presentación que complete el acto, ¿no? Como yo vengo de la escena, además, ¿no? Entonces, como el acto escénico para mí es fundamental para completar. Pero ya vendrán los abrazos, los saludos y todas esas cosas tan hermosas del afecto. Mientras tanto, lo manifestamos en estas distancias, en estas pantallas 2D con las que estamos trabajando. Así que bueno, muchísimas gracias. Cerramos con En la Nueva Escena y bueno, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Palabra de músico. En el Derivario.